que nosotros. La diferencia es que Él terminó todo sin pecado. Él pasó la lucha, Él pasó la tentación, Él pasó las mismas debilidades y los mismos problemas que nosotros. La diferencia es que Él no pecó. Ahora, eso debe animarnos porque el Señor está por pasar una prueba, la prueba más grande realmente de su vida. Y vamos a ver su corazón. Él va a mostrar la lucha que Él está teniendo y lo va a hacer en oración al Señor. Pero debe ser de ánimo para nosotros, porque cuando nosotros luchamos podemos hacer lo que Cristo hizo, que es confiar en Dios. Y podemos ir a Dios que nos escucha y sabe que estamos pasando por diferentes momentos difíciles, porque Él ya los experimentó. Él ya fue tentado a pecar. Y fue tentado en gran manera a pecar. Estudiamos eso en Mateo capítulo 4 y vamos a verlo ahora en Mateo capítulo 26. Sin embargo, Él no pecó. Esa es la diferencia. Pero Él vivió las cosas que nosotros sufrimos a veces o que somos tentados. Lo primero que queremos ver es la tristeza de Cristo. Vamos a leer el pasaje, versículo 36 al 46. Dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. La primera cosa que queremos ver de este pasaje, lo encontramos en el versículo 37 y 38, es la tristeza de Cristo. En el versículo 36 termina, el Señor los junta ahí en el jardín de Getsemaní y le dice: siéntense acá, yo voy a ir allá y orar. La palabra que usa para orar acá es la palabra proseukomai, ¿no? Está en griego, proseukomai, y significa, es una palabra intensa y significa: voy a ir a orar a Dios. Siempre es usado para orar a Dios. Hay otras palabras que son usadas como oración o pedir, y puede ser a otras personas, pero esta palabra siempre está usado en dirección hacia Dios. Y el Señor está diciendo: voy a ir a orar a mi Padre. Y es una oración intensa. Voy a ir a explicar, a compartir lo que estoy luchando en mi corazón. Ahora, versículo 37 dice: y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aparentemente él está ahí en el jardín, le dice a todos: siéntense, y dice: vengan conmigo ustedes tres. Ahora, la Biblia nunca nos dice por qué estos tres. Hay algunos comentarios que leí, me dio un poco de... O sea, habían algunas sugerencias de por qué. Quizás era porque quería compañerismo. El Señor estaba sufriendo, estaba angustiado, estaba triste y dijo: bueno, vengan conmigo porque no quiero estar solo en este momento. Y puede ser, pero realmente el Señor se aleja de ellos para orar y no quería compañerismo en ese momento, quería una charla, una oración directamente a Dios. Pero algunos han sugerido que era compañerismo. Algunos sugieren, y me pareció gracioso, dice que estos tres discípulos son los más débiles de todo el grupo, ¿no es cierto? Entonces puede ser que como eran los más débiles, el Señor quería enseñarles a ellos primeramente, o un comentarista llegó a decir, Él no quería dejarlos solos porque capaz que causaban problemas.
Que puede ser, ¿no? No tiene sentido eso, pero puede ser. Este comentarista sugirió eso. Realmente mi idea de por qué lleva estos tres es porque estos son los tres líderes de los discípulos. Y lo que Él les va a enseñar en este momento, Él quiere que ellos aprendan y que le enseñen a los otros discípulos y que enseñen en la iglesia que va a ser preparada en Hechos capítulo 2. Y Él quiere que ellos puedan enseñar estas verdades que están aprendiendo. Pero vemos ahí al final del versículo 37, los lleva a ellos tres y se aleja un poco y dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. La palabra acá, o sea, lo entendemos, es entristecerse, angustiarse, es estar mal. Y después versículo 38 dice, entonces le dijo, mi alma está muy afligida. Él empezó a pensar en todo lo que él estaba por vivir. Ahora, Dios ya sabía todo lo que iba a vivir, pero llegó el momento y empezó a entristecerse, y empezó a angustiarse, y empezó a tener una gran aflicción en su vida. La palabra acá para entristecerse es la palabra admone, y significa estar lejos de casa. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué significa casa para vos? Quizás es diferente, ¿no? Pero la idea de casa es la idea de estar en casa, es la idea de estar cómodo, ¿no es cierto? Es la idea de ser aceptado. Normalmente, bueno, cuando era joven no quería estar nunca en mi casa. Ahora, lo que más me gusta es estar en mi casa, ¿no es cierto? Ya me puse más viejo, ya no soy joven. Quiero estar en mi casa, ¿por qué? Porque es el lugar donde descanso, donde nadie me molesta. Sí, mira, Emily me miró justo. Bueno, a veces me molestan, ¿no? Pero estoy más tranquilo, cierro mi puerta y descanso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la palabra admone, que significaba estar en casa, tranquilo, bien, cómodo, donde te aceptan, donde estás amado, etc. ¿No es cierto? Todos podemos pensar en casa y normalmente, generalmente, pensamos de una manera linda en casa, porque ahí es casa, nos podemos relajar. Esta palabra significa estar lejos de casa. Es la idea de todo lo contrario, es estar incómodo, es no ser aceptado, es no ser amado. Y realmente la palabra pasó a ser depresión. Y hoy admone, cuando hablamos de admone, es depresión. Significaba estar lejos de casa, pero pasó a ser depresión. Entonces lo que el Señor está pasando acá es, Él está entristeciéndose, Él está siendo angustiado, Él está siendo afligido, al punto que está deprimido. Está deprimido. Y nos dice la Biblia que, en versículo 38, su alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Él está recontra mal por todo lo que va a venir. Ahora, ¿por qué está deprimido? Le voy a dar algunas sugerencias de por qué puede estar deprimido, qué es lo que está pasando en este momento. Número 1, la traición de Judas. Judas pasó 3 años y medio, si bien el Señor sabía que lo iba a traicionar, Él lo trató como un amigo, Él lo trató como un discípulo, Él lo trató como alguien amado, y por 3 años y medio dio vueltas Judas con Jesús, pareciendo ser alguien de los discípulos, y Jesús, pensando o siendo alguien que tendría que haber sido adorado, viene Judas y no solamente no lo adora, lo traiciona, lo maltrata y realmente no le da la adoración que él merece. Lo trata como un traidor, lo engaña, aunque Jesús ya sabía, y lo entrega. Pensá en tu propia vida, si vos tenés un amigo bien cercano, por 3 años y medio compartieron todo y de repente te engaña, te traiciona, ¿cómo te lastimaría a vos? Y el Señor eso le trae una depresión aquí. La segunda cosa, la huida de los 11 discípulos, ¿no? Judas, bueno, yo ya sabía que Judas nunca iba a conocer a Cristo, él iba a hacer lo que quería, y ahora también los discípulos que menos de unas horas antes dijeron, Señor, te amamos y vamos a estar con vos y no hay nada que nos va a alejar de vos. Y sin embargo ellos van a correr por sus vidas porque tienen miedo por diferentes razones. Eso a mí me deprimiría. Los hermanos, amigos cercanos con quien pasó todo este tiempo, no confían en él lo suficiente para quedarse allí. La negación de Pedro.
Si bien el Señor le dice, me vas a negar, no creo que el Señor estaba contento con que Pedro lo iba a negar. Vamos a ver eso en las próximas semanas. Él estaba mal. Pedro iba a negar al Señor, y en un punto nos dice que hasta dice malas palabras para no ser, para que no sepan que él era alguien de los discípulos. Blasfema contra el Señor. Deprimente. La injusticia de los hombres, también vamos a ver esto en las próximas semanas. Él tendría que haber tenido un juicio justo, claro, como la ley instituye. Vamos a ver eso. La ley, la palabra de Dios, le daba unas ciertas reglas a los judíos de cómo hacer el juicio, y siempre era transparente, siempre era para que sea lo más legal y justo posible. Si bien Cristo ni tendría que haber estado en juicio, él no siguieron ninguna regla con el juicio del Señor. Hicieron todo lo opuesto, porque lo único que querían hacer es matarlo, pero había injusticia de hombres. Lo escupieron, lo maltrataron, se burlaron, lo blasfemaron. Deprimente. Número 5. Y este no lo entendemos, pero Él cargó los pecados de cada uno de nosotros, y no entendemos esa parte de depresión. Él, que es perfecto, sin pecado, sin maldad, Él va a tomar nuestro lugar y va a realmente recibir la ira, el castigo por tus pecados y mis pecados. Él, que es perfecto, que no lo merece, va a recibir el castigo de todos los pecados del mundo en un momento, de todos los tiempos, sobre Él. No lo comprendemos porque no somos Dios, pero sabemos que Dios, acá, que Cristo está mal, y eso puede ser causa de por qué está así deprimido. En el medio de todo eso, el rechazo de Dios Padre. Hay un momento en la cruz, el Señor dijo, este es mi Hijo amado, y tenían una relación perfecta entre Jesús y Dios, y en un momento, a causa del pecado, porque Dios no puede estar en el pecado, es abandonado por Dios para que sufra en la cruz por nuestros pecados. Deprimente. Y la muerte misma. Vos y yo tenemos un rechazo, nacemos en este mundo ya sabiendo que vas a morir, sabiendo que existe la muerte, sabiendo que las personas amadas y diferentes cosas de la muerte, y ya tenemos un rechazo hacia la muerte. Hay personas que no quieren pensar en cuando se ponen mayores porque no quieren pensar en la muerte, ¿no es cierto? Hay personas que no quieren pensar en eso, quieren pensar que no va a pasar. Si hago ejercicio, si hago esto, si hago el otro, voy a vivir. Pero últimamente, al final, todos llegamos a la muerte. Y hay un rechazo general de parte nuestra, de todos, sobre la muerte. No nos gusta la muerte, es triste, es feo. Imagínate si sos Cristo, que no muere. Él es eterno. Es el Dios, el Hijo, es eterno. Y sin embargo, Él se hizo hombre para morir. Si vos y yo odiamos la muerte, imagínate Cristo, que no tendría que haber muerto, pero murió en nuestro lugar. Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Él murió en nuestro lugar. Y estas cosas llevan al Señor a estar entristecido y angustiado, y realmente a empezar a estar afligido. Él no quiere pasar esto que va a suceder. No lo quiere hacer. Humanamente está siendo tentado en este momento para decir, puedo dejar todo. No quiero hacerlo. Vos y yo probablemente hubiésemos caído enseguida en tentaciones y decir, bueno, Señor, yo no lo voy a pasar. Pero el Señor se empieza a poner triste, se empieza a deprimir, se empieza a poner mal. Versículo 38 dice, mi alma está muy afligida. Es la palabra perilupos, y significa rodeado de tristeza. Empieza a sentir que la tristeza está en su vida, es una depresión muy fuerte, al punto de morir. Ahora, es verdad que hay personas que mueren de
de depresión, de tristeza. Porque podés hacer eso. Tu cuerpo puede empezar a hacer lo que el Señor hacía y empieza a, no sé bien, no soy médico, ¿no? Pero empieza a tus arterias explotan de la tristeza o lo que sea y empezás a transpirar. Con la transpiración sale sangre, y eso es lo que ocurrió aquí en el jardín de Getsemaní. El Señor realmente está deprimido al punto, triste al punto de que está por perder su vida ahí en el jardín de Getsemaní. Nos dice la Biblia que un ángel vino a fortalecerlo, que probablemente es por eso que él no murió allí. Pero su muerte es inminente, él va a morir al otro día y muere rápidamente por la tristeza, por la aflicción, por la dificultad que él está viviendo. Cuando Hebreos 4:15 nos dice que el Señor fue tentado en todas las cosas y él sabe lo que nosotros vivimos, él sabe. Él ha experimentado cosas que vos y yo no hemos experimentado y no vamos a experimentar. Y el Señor acá está luchando con esta verdad en su vida, de si va a obedecer a Dios o no, y se pone muy triste. La segunda cosa, vemos el fortalecimiento de Cristo. Versículo 39. Final del versículo 38 dice: estoy afligido hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Le dice a los 3 discípulos que quedaron, ¿no? Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahora hay varias cosas acá, pero es interesante que el Señor acá dice: Padre mío. Se cae sobre su rostro en oración, un poquito separado de los discípulos, y dice: Padre mío. Esta frase, Padre mío, no está en ningún otro lado de toda la palabra de Dios, menos en Mateo. Él siempre ora al Padre como Padre en todos los momentos, menos en la cruz. En un momento Él no dice Padre. Pero Padre mío nos está dando realmente algo más personal, algo más íntimo. Y empieza con: oh mi Padre, Padre mío. No está esto en la palabra de Dios, ¿no? O sea, decir que esto no es Biblia, pero déjenme darle una opinión de lo que está sucediendo acá. Él está por enfrentar esta prueba, Satanás lo está tentando. Y es como que la causa del pecado, la causa de Satanás, la causa de toda la maldad, que él tiene que ir a la cruz para morir por esas cosas, para seguir la voluntad de Dios. Y él dice: oh Padre mío, como si Satanás lo estuviera arrancando de la relación personal con Dios. Y creo que esa es la idea de esta frase, es: Padre mío, no quiero perderte. No quiero dañar esta relación, no quiero que sea afectada mi relación. Entonces usa una palabra, una frase más íntima que en cualquier otro lado de la Biblia. Dice: oh mi Padre. Y miren lo que dice: si es posible. Ahora, ¿es posible? Las cosas, ¿hay algo imposible para Dios? La respuesta es no. Entonces Jesús no está diciendo: yo sé que vos sos Dios y hacés otra cosa. Dice: si es posible, ¿qué cosa? Que pase de mí esta copa. Si es posible, en el plan de Dios. Si hay alguna otra forma que podemos cumplir con el plan de Dios moralmente, con el plan de Dios de la redención del hombre, con el plan de Dios para salvar a los pecadores, si hay alguna otra forma de hacerlo en tu plan, Señor, hacelo. Si es posible, eso es lo que significa. Ahora, Jesús ya sabía que no había otra posibilidad. Este era el plan de Dios que ya fue instituido antes de la creación del mundo. Él sabía eso. Pero él está tan angustiado, él está tan triste, él está tan afligido, que él viene al Señor, realmente va a transpirar sangre porque está tan mal, y va a decir: Padre mío, ¿hay alguna otra forma? Nos dice ahí, habla de la copa. Nos dice en el versículo 39: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. La copa siempre fue un símbolo de la copa de ira. Era un símbolo de la ira de Dios, normalmente. No lo vamos a ver en los versículos, pero en Salmo 75, 8, Isaías 51, 17 y Jeremías 49, 12
nos da indicación de que en los tres era la copa de ira. Y el Señor está diciendo, si hay alguna otra forma de pagar por los pecados del mundo, de recibir la ira de Dios, de otra manera, si es posible, por favor, que sea así. Versículo 39. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahora, Él está pasando una lucha que nosotros no comprendemos. Podemos comprender las palabras que estamos usando, pero no sabemos a qué medida. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Porque nosotros no vamos a tener que cargar nuestros pecados, porque Dios ya los cargó. No vamos a tener que cargar los pecados de todo el mundo, porque Dios ya los cargó. Nunca vamos a enfrentar algo así. Él enfrentó una prueba que nosotros no entendemos, pero es una prueba mucho más grande que cualquiera que nosotros vivimos. Y Él llega a este punto y dice, Señor, estoy afligido, estoy triste, estoy angustiado, no quiero pasar por esto. Si es posible que haya otra manera, hacelo. Pero no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. ¿Qué es lo que está diciendo? Señor, si hay otra manera, buenísimo, por favor, hacelo. Pero si no hay, porque Él ya sabía que no había, pero si no hay, entonces voy a cumplir con tu voluntad. Voy a seguir adelante. Esto va a ser difícil, no es algo que quiero vivir, no lo quiero experimentar, no quiero pasar por este tiempo donde voy a cargar los pecados del mundo y voy a recibir tu ira en vez de tu amor. Pero lo voy a hacer porque esa es tu voluntad. Versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, otra vez la misma frase, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, es un poco diferente la frase. Antes era, Señor, por favor, si es posible, que esto pase. Yo no quiero tomar esta copa. Y ahora está diciendo, si esta no puede pasar, ya me doy cuenta de que lo tengo que hacer. Voy a hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios, sabiendo que era el plan de Dios, la voluntad de Dios, no importa el costo. Y él, la idea es que está otra vez orando y no nos dice la Biblia, pero parece que está recibiendo poder, energía, recibiendo la fuerza que necesita para cumplir con la voluntad de Dios Padre. En un momento dice, Señor, estoy triste, no quiero pasarlo, pero lo voy a hacer. Si no es posible otra cosa, lo voy a hacer. Y después dice, no hay otra forma, voy a hacer tu voluntad. Y después nos dice en el versículo 44, dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Él está pasando por un momento de tribulación, de prueba. Y él podría haber dicho, yo soy Dios. Yo no tengo por qué pasar por estas dificultades. No tengo por qué pagar por los pecados de estos hombres y mujeres. Y probablemente fue tentado a pensar así. No nos dice la Biblia, pero probablemente Satanás estaba tratando de tentarlo lo más que podía. Decir, déjalos, ¿quiénes son ellos? Vos sos Dios. Vos no merecés esta cruz, vos merecés adoración. Y él dijo, después de estar tentado, dijo, no importa lo que yo quiero, hágase tu voluntad, porque era el plan de Dios. Y él obedeció a Dios. ¿Cómo sos vos cuando estás enfrentado con pruebas, con dificultades? ¿Cómo es en tu vida? Hay veces que el Señor nos manda pruebas que son difíciles, que causan entristecimiento, que causan angustia, que estamos afligidos. No sabemos qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y a veces, y muchas veces, no respondemos como el Señor, sino que vamos a tratar de solucionarlo a nuestra propia fuerza. El Señor no trató de hacer eso. Él dijo, necesito de mi Padre, que Él me ayude, que me fortalezca. Voy a cumplir con su voluntad, no importa lo que pase. ¿Cómo es en tu vida cuando pasás por un problema, una tribulación? Muchas veces decimos, Dios, ¿dónde estás?
Ignoramos a Dios o actuamos como que lo podemos hacer nosotros. Y el Señor lo primero que hizo fue: voy a sentarme acá y voy a orar a Dios el Padre. Y voy a decirle: Dios, este es tu plan, lo voy a hacer. Es difícil, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque es la voluntad tuya. Y lo hizo. En tu vida y en mi vida, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios? A seguir la palabra de Dios, no importa el costo. Vas a perderte de algunas cosas, sí, probablemente. Va a haber dificultades, no sé qué vas a pasar, quizás dificultades más grandes de lo que vivo yo, o lo que viven otras personas, puede ser, pero está en el plan de Dios. Y la respuesta es si vas a obedecer a Dios y seguir igual al Señor, o si vas a caer en la tentación y olvidarte. Hay personas hoy que el Señor trajo algo a su vida que no les gustó, que están apartados hace años, enojados con Dios. Y hay personas hoy que siguen luchando después de años, dificultades y pruebas, y están como: bueno, esa es la voluntad de Dios para mi vida, no me gusta, no lo estoy disfrutando, pero confío en Dios. Porque vuelve todo a una cosa, es si confías en el plan de Dios para tu vida o no. Jesús dijo: hágase su voluntad. Y vos quizás decís: bueno, pero Jesús sabía el plan de Dios. Él sabía que después de morir y sufrir todo esto iba a ser exaltado. Sí, sabía eso. Sin embargo, tuvo que sufrir. Y tuvo que sufrir cosas que Él no se merecía, porque Él era perfecto, es perfecto, sin pecado, y lo hizo igual para cumplir el plan de Dios. ¿Por qué? Porque confiaba que Dios lo iba a exaltar, que el plan de Dios era lo mejor para su vida. Y damos gracias a Dios que Él cumplió con el plan de Dios, porque hoy estamos acá por esa razón. Hoy podemos recibir perdón de pecados porque Él obedeció al Padre. Hoy podemos recibir vida eterna porque Él obedeció al Padre. Hoy podemos ser perdonados de nuestra culpa, de nuestros pecados, y tener una relación personal con Dios porque Jesús obedeció a su Padre. Pero vemos, Él va oración tras oración tras oración. 3 oraciones hizo. La primera oración: si es posible, que pase de mí esta copa. Señor, si hay una posibilidad, que pase. La segunda oración: si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, entonces vamos a hacer tu voluntad. Y la tercera oración en las mismas palabras. Pero lo que notamos es que va fortaleciéndose en este tiempo, diciendo: estoy descansando en Dios, obedezco a Dios, voy a cumplir con su voluntad, aunque me cueste. Y eso es lo que hizo. La tercera cosa que queremos ver, versículo 40, el cansancio de los discípulos. Miren el versículo 40. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Ahora, esto también puede ser una causa de la depresión del Señor, ¿no es cierto? Él está por sufrir en el momento más clave de su vida, ¿no? Y los discípulos no les importaba. Estaban durmiendo. Ahora quizás decís: bueno, estaban durmiendo, eran las 12 de la noche, acababan de comer todo un cordero, ¿no es cierto? Entre 10, 11 hombres. Habían comido, estaban toda la semana, porque estaban finalizando la semana con todos los preparativos. Después fueron y caminaron al jardín de Getsemaní, que es una buena caminata, y caminaron allí y están cansados. Y el Señor le dice: ponete a orar, quédense acá y oren conmigo. Y el Señor vuelve y les dice: los halló durmiendo. Ahora, no sé si en tu vida hay muchas veces que he enfrentado problemas espirituales o conflictos espirituales en mi propia vida o en el ministerio o lo que sea. Y normalmente cuando eso sucede, lo primero que no puedo hacer, estoy cansado, extremadamente cansado, y no puedo dormir. Me ha pasado varias veces. Ahora que estoy más viejo me pasa más seguido, ¿no? O tengo más conflictos espirituales o estoy más viejo, no sé cuál de las dos, pero ¿por qué pasa eso? Porque estoy pensando en ese conflicto espiritual, en esa lucha, y no importa qué tan cansado esté, no puedo dormir, porque tengo mi mente preocupada en eso. Quizás te ha pasado en tu vida.
Normalmente cuando eso pasa, me gusta esa parte porque puedo sentarme y orar y decir, Dios, estoy despierto y necesito depender de vos en esta situación, ¿no es cierto? Y el Señor normalmente después de un rato me ayuda a descansar. Pero pasa en mi vida. Pero imagínate, Jesús está pasando por el conflicto más grande, no puede pensar en dormir. Él está pensando en voy a sufrir de gran manera para el plan de Dios, y vuelve, y los discípulos, indiferentes, cansados, comí mucho del cordero, Señor, ¿cómo me voy a quedar? Son las 12 de la noche. Y el Señor le dice, ¿qué hacen? ¿Están durmiendo? Y le dice al final del versículo 40, dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis velar 1 hora conmigo? Ni 1 hora. Ahora quizás si alguien te dice a las 12 de la noche que ores por 1 hora te va a costar, ¿no es cierto? Pero el problema no es ese. El problema es que estaba por pasar el momento más clave en la vida de Jesús y ellos estaban indiferentes. Estaban como, bueno, todo va a seguir normal, porque no estaban prestando atención. Es más, versículo 41, el Señor dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos estaban viviendo su vida en su fuerza carnal. No estaban dependiendo de Dios, ni sabían que había un problema, porque no estaban pensando en cosas espirituales. Estaban cansados de toda la semana, estaban cansados de su comida, estaban cansados porque eran las 12 de la noche y no les importó, eran indiferentes lo que Jesús estaba por pasar. No queremos ser muy duros con ellos, porque nosotros hacemos lo mismo. Pero es increíble acá que el Señor les dice, y lo ven angustiado, lo ven triste. Lucas nos dice que vio que sangraba y con su transpiración, porque Lucas lo podía ver, lo podían ver los discípulos. Y en el medio de toda esa aflicción dijeron, voy a dormir. Y durmieron. Y el Señor dice, ni 1 hora pudieron quedarse conmigo para orar. Versículo 43. Versículo 42 se aparta otra vez para orar, y el versículo 43 dice, y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces la idea que nos da es, viene la primera vez, los despierta, despiértense. Ni 1 hora pudieron aguantar. Ahora que los desperté, voy a ir a orar otra vez. ¿Van a poder aguantar? Y podés imaginarte a Pedro, sí Señor, vamos a aguantar. ¿Cómo no vamos a aguantar otra hora? Sí Señor, dormimos sin querer. Se va, vuelve y los halló durmiendo. Otra vez indiferentes a la situación que estaban pasando. Versículo 45. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Fue una tercera vez a orar y vuelve otra vez y dice, otra vez, ¿todavía siguen durmiendo? ¿Todavía no se dieron cuenta de lo que está por pasar? Y dice, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Es ahora el momento. Ustedes están durmiendo. No están entendiendo que hay una dificultad espiritual que va a suceder en este momento y ustedes siguen durmiendo y descansando. Lo que es importante acá remarcar es que cuando estamos en una lucha espiritual, los victoriosos en la lucha espiritual son los que están atentos, son los que están velando, son los que están pasando tiempo en oración con el Señor. Los que están durmiendo, los que son indiferentes, los que piensan que son fuertes espiritualmente, pero es basado en su carne, basado en su personalidad, esos son los que están durmiendo y no están listos para la lucha que van a pasar. El Señor le acaba de decir a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice, yo nunca voy a hacer eso, yo soy una persona fuerte, yo te amo, Señor. Quédate acá a orar conmigo. Y se duerme, y se duerme, y se duerme, y es indiferente a todo lo que el Señor está pasando en este momento. Y sabemos que unas horas después Él va a negarlo 3 veces. ¿Por qué? Porque no estaba velando, porque no estaba pasando tiempo en oración. Ahora, velar y orar no significa que todos tus problemas van a ser resueltos.
No es eso lo que estamos hablando. No significa que tu vida cristiana va a ser todo color de rosa. La Biblia no dice eso. Es más, diría que dice lo contrario. Van a haber dificultades, va a haber persecución, va a haber cosas feas que suceden en tu vida. La diferencia es confiar en Dios, orar en Dios, a Dios, tener una relación personal con Dios que crece, tu confianza en Dios que crece, o vivir todas esas cosas en tu propia fuerza. Esa es la diferencia. Jesús dijo, yo estoy pasando una lucha enorme, necesito descansar en el Padre. Y oró a Dios, y oró a Dios, y oró a Dios, y Dios lo fortaleció y lo preparó para lo que iba a venir. Los discípulos dijeron, Señor, yo puedo con todo lo que venga. No importa el problema, yo estoy listo. No se dieron cuenta del problema, no les importó, no nos dice la Biblia, pero estaban durmiendo en el momento clave, cuando el Señor iba a ser entregado. Versículo 46 le dice, levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Y no nos dice esto, pero imagínense, está el jardín de Getsemaní en el valle, abajo, y probablemente podían ver de Jerusalén, de las paredes, toda la gente que venía, que vamos a mirar la semana que viene, pero eran más o menos 1000 personas con antorchas, bajando la montaña para venir a buscarlos. Y él dice, mirad, ahí viene el que me va a entregar. Y los discípulos, quizás no lo dice, pero abrieron los ojos para ver. Tenía razón el Señor. La pregunta, y lo que es clave acá es, ¿qué haces vos en tu vida? Nosotros no vamos a enfrentar la cruz, ¿no? Pero sí quizás enfrentamos en algún momento si perdemos nuestra vida o no para el Señor. Nosotros no vamos a enfrentar las dificultades que enfrentó el Señor como la cruz, pero sí vamos a enfrentar, sí vamos a tomar decisiones que agradan a Dios o no, a obedecer a Dios o no. Quizás nos cuesta un trabajo, quizás nos cuesta diferentes cosas en nuestra vida que nos gustan, pero vamos a perderlas por obedecer a Dios. Y la pregunta es también si estás atento a las cosas espirituales que están sucediendo o si realmente sos indiferente. Las cosas espirituales son para los domingos, que el pastor me predique y me diga algunas cosas y después el resto de mi semana lo vivo como yo quiero. Y la idea acá que vemos en el ejemplo de Jesús es que Él se iba fortaleciendo porque estaba velando y orando en la situación que estaba enfrentando. Y el Señor nos manda a nosotros a velar y orar en la situación que enfrentamos. Otra vez, el Señor no promete que todo va a ser solucionado, lo que promete es que Él te escucha, te cuida y Él está en control de la situación. El Señor sabía eso. Y aún sabiendo eso estaba triste, estaba angustiado y dijo, Dios, igual confío en tu voluntad, en tu plan. Entonces, tomás una decisión en tu vida. O confías en vos mismo, dormís, ¿no? Sos indiferente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios fuera de lo que es el domingo? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 5 minutos meditando en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, creciendo en la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te interesó hacer eso? Podés seguir tu vida en tu propia fuerza, en tu propia confianza, durmiendo, indiferente a las cosas que están sucediendo. O podés humildemente decir, Dios, yo no puedo con estas cosas. Podés ponerte de rodillas o pararte también, pero orar a Dios que te dé fuerza, que te ayude con las dificultades que están pasando. Pasar tiempo en su palabra para ser fortalecido por Dios, para poder enfrentar las dificultades y las tentaciones y los problemas que vivimos a diario. Esas son las dos opciones que tenés. En uno, tarde o temprano vas a vivir en desobediencia a Dios porque no vas a saber cómo crecer
No vas a poder fortalecerte ni en oración ni en crecimiento espiritual por medio de la palabra de Dios. Y en el otro vas a buscar obedecer a Dios, vas a buscar honrar a Dios, vas a buscar glorificar a Dios, vas a buscar conocer más a Dios. Entonces la pregunta para terminar es, ¿vas a confiar en vos mismo o vas a descansar en Dios? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por Jesús, te damos gracias porque en el medio de este problema, en el medio de esta tribulación, esta lucha realmente enorme que Él iba a enfrentar, Él decidió obedecerte. Él decidió hacer tu voluntad. Señor, te damos gracias por su compromiso. Te damos gracias, Señor, que lo has fortalecido en ese momento para que Él pueda entregar su cuerpo y su sangre por nosotros. Y Señor, te damos gracias porque es por medio de eso que nosotros hoy podemos tener la salvación de nuestros pecados. Señor, pedimos que estés obrando en nuestros corazones para que no seamos indiferentes a las cosas espirituales, que no seamos indiferentes a crecer espiritualmente, que no estemos confiando en nuestra propia fuerza, sino que podamos descansar en tu palabra, confiar en ti, pasar tiempo en oración, pasar tiempo estudiando tu palabra para saber quién eres y hacer tu voluntad. Pedimos, Señor, que eso sea el deseo de nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús.